Bueno, esa hora que estoy grabando, estamos charlando un poco del examen, viendo en particular como errores comunes. Acá estamos con el tema 3, que recién les mencionaba, que es el que corregí yo en totalidad. Todos los que corregí yo eran del tema 3, así que me lo sé de memoria el tema 3. Y les iba a comentar errores comunes de este enunciado, ¿sí? Como no todo el mundo sabe de qué se trata el tema 3, lo vamos a leer así brevemente. Dice que la cama, igual casi todos creo que tenían que ver con la misma enunciado base, ¿sí? Así que tampoco les va a resultar tan distinto. Pero dice: la Cámara de Exportadores de la República Argentina dispone de las exportaciones realizadas por 10 industrias del país. Por cada exportación se registra el código de industria, que es un número entero, el código de exportación también, el código de producto, que es un número entero que va desde el 1 hasta el 40. Son 40 códigos de producto. El continente puede ser 1, 2 o 3, América, Europa o Asia. Total de toneladas exportadas, que es un float, e importe total, que es un float. Dice que la información está agrupada por industria. Bien. No dice que esté ordenada. Ya habíamos charlado al respecto. Está solo agrupada por industria. Bien. Cada industria registró 7 exportaciones. Bien. Y que la información no está, bueno, ahí lo aclara, no está ordenada bajo ningún criterio. Después aclara que cada exportación, cada registro de exportación, es enviada en contenedores que pueden transportar hasta 30 unidades. Bien. Cada exportación se lleva en contenedores y esos contenedores pueden admitir hasta 30 toneladas. Bien. Bueno. Después, si quieren, sin leer los puntos a resolver, también aclara que solo va a haber un continente que haya totalizado la mayor cantidad de toneladas. Habrá solo una exportación que haya registrado el menor importe total por tonelada. Y después aclara, como ejemplo, para reforzar esto, para una exportación de 31 toneladas se necesitan 2 contenedores. Bien, uno para las 30 toneladas que puede llevar y el otro tiene que ser llevado en otro contenedor. Bien, bueno. Luego, los puntos que pide es: el punto A, la cantidad de industrias, ¿no?, que no exportaron nunca el producto con código 35. El nombre del continente que más toneladas haya recibido en total. Por cada industria, la cantidad total de contenedores necesarios. Y la exportación que haya registrado el menor importe total por tonelada. Y aclara qué es lo que hay que mostrar. Eso sería el examen, y ya tenían también cuántos puntos valía cada uno. Los ejercicios de acá, que en general estuvieron mal resueltos, fueron el A y el C. ¿Sí? El punto A y el punto C, en general, no los resolvieron correctamente. Y ahora vemos las razones de por qué. El punto A dice la cantidad de industrias que no exportaron nunca el producto con código 35. Si hay un código de producto que puede estar entre 1 y 40, entonces yo quiero saber cuántas industrias no exportaron jamás el producto con código 35. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que mostrar en el punto A? ¿De qué tipo de datos sería el valor que tengo que mostrar, o los valores que tengo que mostrar en el punto A? ¿Qué me dice? Un entero. Un entero. ¿Y cuántas veces tengo que mostrar ese entero? Una sola vez. Y todas las necesarias que... Una No, sola. una sola vez. Una sola Una vez. sola vez. Una sola vez. Bien. Ese entero, ¿qué rango podría admitir sus valores? ¿Qué valores puede llegar a tomar ese valor entero? Cualquier número entero. Del 0 al 10. Claro, son 10 industrias. Bien. Son 10 industrias, ¿no? Dice la cantidad de industrias que no exportaron nunca el producto con código 35. Es una cantidad de industrias. Son 10 industrias en total, bien. Entonces, puede ser de 0 a 10. 0 si todas exportaron alguna vez el producto 35. 10 si ninguna exportó el producto con código 35, y así. Bueno, acá lo que ocurrió
es que, y este me sorprendió porque habíamos hecho en el modelo de parcial algo similar a esto. Contar la cantidad de lo que sea que no haya, lo que sea que no haya hecho, ¿sí? Acá en general lo que hicieron es, por cada exportación, si el código de producto es distinto de 35, lo contaban. Y no es lo que pide acá. Que yo en una exportación, ¿no? Fíjense, voy a abrir un Excel, para que lo tiro por acá. Entonces imagínense, tengo industria y producto, para hacerlo más chiquito a esto. Entonces tengo industria 10, y tengo producto 1, 2, 3, 4, 35, 5, 6, ahí estamos. Las 7 exportaciones de la industria 10, ¿bien? Entonces, básicamente, imagínense que es este y este los datos que tengo para registrar, ¿bien? Estos son los registros, esto es la información que tengo para registrar. Entonces, si tuviese que resolver el punto A, ¿qué me debería dar el punto A? El punto A, recuerden, es la cantidad de industrias que no exportaron nunca el producto con código 35. ¿Cuánto me debería dar el punto A? Esto con otro valor. Una, ¿no? De esta industria, yo analizo si alguna vez exportó el producto 35, como lo exportó no la cuento. De esta industria, analizo si alguna vez exportó el producto 35, como nunca lo hizo, la cuento, debería darme 1. Si yo lo que hago es preguntarme, ¿el producto es distinto de 35? Y contarlo, me cuenta. El contador me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Básicamente me queda 13. ¿Sí? 10, 11, 12, 13. Me queda más cantidad que industrias totales hay. El contador era solo para la industria, creo. El contador, claro, a mí no me pide la cantidad de exportaciones que no correspondían al producto 35. Me pide la cantidad de industrias. ¿Bien? Entonces, eso no está bien resuelto así. ¿Okay? Y en otros casos, lo que hicieron fue directamente lo contrario a lo que pedía. Lo que resolvieron fue la cantidad de industrias que exportaron el producto 35. ¿Sí? Lo cual obviamente también está mal porque es lo contrario a lo que pide. Y el punto C, vamos a agregarle toneladas a esto, a esta tabla, toneladas. E imagínense que acá las toneladas son 1 tonelada cada exportación. ¿Bien? ¿Cuántos contenedores fueron necesarios para la industria 10? Recuerden que cada contenedor puede llevar 30 toneladas. Entonces, ¿Y un solo contenedor? No. ¿Bien? Porque fíjense, Pero acá si dijiste dice que puede llevar hasta 30, y ahí son, cada si hacer la sumatoria de todo. exportación. Ah, cada exportación. Bien, entonces, estas se llevan a un contenedor, estas se llevan a otro contenedor, y así se necesitan 7. Imagínense que esta va a India, esta va a Estados Unidos, y esta va a Chile, y así. No puedo en uno solo hacer un Rappi de ir dejando en cada país una parte. ¿Sí? Dice acá que es cada exportación. Entonces, en general lo que hicieron fue sumar todo esto y calcular cuántas hacían falta sobre el total. Y en realidad es calcular cuántas hacen falta individualmente y sumar esa cantidad para tener el total. ¿Sí? Entonces, ese también fue un error bastante común. Pregunta, ¿y no se podía usar como, por ejemplo, una para cada lugar? ¿Una para cada País de exportación. O sea, si imagínate que habías puesto como dijiste uno India, uno USA, uno... No, eso es un ejemplo. Hay continente, bien, hay continente, pero tampoco, porque imagínate si lo tienen que llevar a Estados Unidos. Uno está en la costa este y el otro está en la costa oeste. Están completamente... Aparte, más allá de esa... Ustedes tienen que resolver esto que menciona acá, y acá dice que es por cada exportación esa lógica. ¿No? Entonces, ahí lo leí bien. Antes lo moviste. Eso es el detalle en realidad. Porque por ahí puede ser que en otro país se maneje los contenedores de otra manera, pero en el país UTN Laboratorio 1
es esta la lógica y la tienen que resolver así, tal cual. Entonces, ese fue más que nada los errores más comunes de este. Después, bueno, lo que había mencionado, lo del menor, que está mal el algoritmo, eso en general, como es algo que se resolvió muchas veces, y sé que en programación uno también lo ven bastante, el cálculo de un menor, un mayor, entonces eso difícilmente sume muchos puntos si hay errores en eso. Y acá, fíjense, lo que pide es el nombre del continente, ¿no? América, Europa o Asia. Entonces muchos lograron hacerlo correctamente, pero mostraban el código de continente o el número de continente. Eso está bien, pero bueno, le faltó lo que realmente pide el enunciado. Ángel, perdón, consulta, ¿puede ser? Sí. Ahí, viste en la tablita anterior donde pusiste las toneladas en el Excel. Sí. Si por ejemplo a una le ponías 30,2, agregaba un contenedor más, ¿no? Acá serían 8. Son 6 para cada una, más 2 que necesita serían 8 para la industria. Ok. Bueno. Esos son los errores que en general vi en el tema 3. Bien. Profe, Sí. yo no termino de entender lo que pide el punto C. El punto C, o sea, si fuese la cantidad de contenedores necesarios por cada exportación, ¿eso lo podrías calcular? O sea, ¿entenderías cómo sería si fuese por cada exportación la cantidad de contenedores necesarios? Que es más o menos lo que hicimos acá. ¿Sí? Cada contenedor puede llevar hasta 30 toneladas. Entonces, necesitaría contenedores. Como cada contenedor puede llevar 30, esta exportación se puede llevar en una tranquilamente. Esta también en una. Esta también en una. En esta, como son 30,2 toneladas, la exportación, y cada contenedor puede llevar 30, necesito 2 para llevarla. Y todas las demás, una. Entonces, serían los contenedores necesarios acá por cada exportación. La suma de esto, que es 8, es lo que pide el enunciado. ¿Quién ahí? Sí, estaba pensando, perdón. Uh-huh. Bueno, lo vuelvo a ver y lo pienso. Gracias, profe. Bueno, está bien. Profe, una consulta. Y una cosita acá. Yo necesito saber cuántos contenedores son necesarios para la industria, ¿sí? Pero no es un dato que se ingrese, e ingresarlo también está mal. Yo lo que tiene que hacer mi programa es calcular eso, no pedirle al usuario que haga el cálculo por mí. Bien. Entonces, hacer un ingreso que diga cuántos contenedores fueron necesarios no está bien. Yo lo tengo que calcular a partir de este dato. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo una consulta. ¿No había que tenerlo en cuenta, depende del destino? No dice eso. Ah. Claro, Es por industria después. Es por cada industria después. claro, Lo calculo. Yo consideré uno fui sumando, no me tocó ese tema, pero cuando lo hice para mí, para practicar, Sí. fui sumando, depende del continente. Porque no podía poner, por más que sea una industria, poner para todos en un mismo contenedor para distintos continentes. Claro, no serían, estaría mal hacerlo todo o sea, la suma de todos y ver ahí cuántos contenedores sería, y por cada continente tampoco es lo que pide. Por ahí tendría más sentido, ¿no? Que digo, bueno, yo llevo todo este conjunto de contenedores a Europa y que después ahí se lleve donde corresponde, ¿no? Podría uno decir, bueno, tiene sentido, pero no es lo que dice el enunciado. Entonces, más allá de que ustedes le encuentren cierto sentido a eso, tienen que resolver como lo dice acá, ¿sí? Entonces, por eso, en ese caso estaría mal también, Verónica. Darío dice, ¿serían 10 salidas? No, sí, son 10 salidas, porque son 10 industrias. Exacto. Así es.
Bueno, y en general esto, si bien lo voy a mencionar con este enunciado, pero en general, ¿cuántos registros en este se cargan en total? ¿70? 70, ¿bien? Entonces, hacer que las industrias finalice con 0 o que, por ejemplo, termine una industria porque el código de industria es distinto al anterior y me permite a mí una mayor cantidad de registros, no es tampoco la estructura que este programa exige. Este programa exige que sean 10 industrias y 7 exportaciones por industrias. Eso es algo que también ya lo habíamos charlado bastante. Me acuerdo que también Brian y Laura lo habían mencionado enérgicamente, a esto de no le busquen una forma mágica que resuelva todos los casos, porque no existe eso en la programación. Se están acostumbrando a algo que después no es la realidad. Ustedes tienen que pensar cada problema y adaptarlo a la mejor solución posible. Si no, están aprendiendo incorrectamente o están buscando atajos que después no existen en la vida, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen que asegurar que sean 70. Son 10 y dentro de cada ciclo que me representa esos 10, son 7 exportaciones, ¿sí? Después pasó, y pasó en otros temas también, que donde había un ciclo for, lógicamente lo achicaron a 3 y a 2, por ejemplo. Y después cuando tuvieron que entregar, se olvidaron de acomodarlo nuevamente al enunciado original, que es 17. Eso es un olvido, obviamente, pero no llegamos a considerarlo un error. Bien. Porque la estructura está bien, lo único que hacemos es cambiar los valores a los que el enunciado pedía y listo. De hecho, la tabla de datos que yo usé tampoco tenía 10 industrias y 7 exportaciones por industria. Lo acomodo para que sea una cantidad más manejable, ¿sí? No voy a cargar 70 registros, ni siquiera pegar 70 registros, ¿bien? Entonces, en ese sentido, si bien mandaron muchos mails al respecto y mensajes, y entiendo, ¿no?, la desesperación, el susto de haberse equivocado y que esté todo mal, pero en ese caso no estaría todo mal, porque la estructura está bien. Ahora, si esto finaliza con un 0, por ejemplo, ¿y de dónde sale? Porque creo que ninguna parte dice 0 en el enunciado, entonces ahí sí está mal. Bien. Javier dice, este tema me tocó a mí, la estructura lo hice con 2 for, 1, perfecto, estaba bien, la estructura estaba bien, así es. Bien, después de la clase de hoy, vemos ahora lo vemos, Javier. Si, después de la clase de hoy pueden quedarse y preguntarme cualquiera, no necesariamente el tema 3, ¿sí? Cualquiera, los errores que consideran que está mal corregido, ¿sí? Y los podemos volver a ver. Cada vez que se vuelve a ver un examen, cada vez que se hace una revisión, la nota puede mejorar, obviamente, pero puede empeorar también, ¿eh? Y esto sépanlo. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen un 7 y les parece que tendrían que tener un 8. Entonces yo digo, tenés razón, estaba bien, te sumo un punto en ese. Pero ahora que lo estoy viendo de vuelta, el otro está mal. Entonces te resto 3, así que ahora tenés un 5. Y eso ha pasado, así que sepan que una revisión, la nota puede subir como puede bajar, ¿sí? Se vuelve a corregir el examen. Entonces puede pasar que ese examen se corrigió mal, ¿sí? Y cuando se vuelve a ver, se encuentra que había cosas que estaban peor de lo que uno había visto y baja la nota. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más en cuanto al examen? Bien. Profe, una consulta. Yo justo ahora estoy en el trabajo. Más o menos a qué hora van a hacer la revisión de algunos exámenes. Yo tengo la duda con un punto igual, particular. Más o menos en qué horario puede llegar a ser. Vamos a hacer así. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a darles una actividad hoy para resolver con lo que estuvimos viendo hasta el momento. Esa actividad ustedes la van a hacer ahora en grupos. Bien, van a formar grupos. Voy a hacer que se formen al azar, así que le toca a cualquiera con cualquiera por esta vez.
y voy a armar una sala. No sé si alguna vez trabajaron con salas de grupos de Zoom, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer una sala que se llame revisión. Entonces, momentáneamente el que está en el grupo, por ejemplo, el grupo 3, puede pasar al de revisión. En realidad vuelve a la sala principal, me avisa y vamos a la de revisión y vamos viendo el examen, ¿sí? Pero primero lean con detenimiento la corrección y traten de entender y analizar su programa, ¿sí? Para ver realmente cuáles fueron los errores. Si después de eso les quedan dudas o les parece que está mal, ahí lo vemos, ¿sí? Porque si no es corregir de vuelta todo. Así que ahora les toca a ustedes analizar lo que hicieron y ver de la corrección por qué razón es que algo está marcado como mal, ¿bien? Y luego vamos a resolver ese enunciado, bien, que lo tengo por acá, creo que es este, bien. Vamos a resolver este enunciado y le vamos a meter a la resolución de este enunciado algunos conceptos nuevos que estaban previstos para el día de hoy, ¿sí? Básicamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero lo que voy a hacer es pasarles en este mensaje de acá, perdón, en el chat, el link de esta actividad. Y también lo voy a poner en avisos para que lo tengan ahí por las dudas. Clase 11, voy a poner acá, actividad, y voy a pegar ese link. Bien, esta es la actividad para resolver hoy. Vamos así, actividad. Bueno, esto por un lado. Entonces ya saben, esta actividad la van a trabajar con grupos que se van a formar ahora de forma como automática. Sí, para hacerlo más rápido, vamos a hacer que los grupos sean al azar por el día de hoy, ¿bien? Es solo por esta actividad, no es que este grupo tiene que permanecer en las próximas clases. Y una de las salas va a ser para consultas, ¿bien? Para consultas de revisión de examen. Si quieren hacer consultas de revisión de examen, no entren todavía a la sala que se les asignó, sino que esperen, así yo los asigno a la sala de revisión, ¿bien? ¿Y qué más les tengo que decir de esto? Nada más. Después vamos a resolver esta actividad, que es bastante pesadita. Va a llevar un tiempo y ahí vamos metiendo algunos conceptos como había mencionado anteriormente. ¿Bien? Bueno. Fede, bueno, fíjense, no les voy a spoilear, ustedes analicen qué cuestión van a necesitar para resolver esto. No, yo no les voy a decir, después les voy a decir. Ya te hace spoiler de primera. Bien, entonces, lo que voy a hacer es detener la grabación por ahora, pausarla, porque las revisiones no tienen que grabarse, ¿sí? Y vuelvo a reanudar la grabación cuando veamos el tema de este ejercicio. ¿Bien? Así que detengo por el momento. Bueno, entonces ya estamos de vuelta, después de un buen rato de pensar, supongo. Y acá les comparto la pantalla nuevamente. Esto es lo que estaban analizando recién, ¿sí? Y habrán notado, no sé qué les parece, no era sencillo esto. Tenía varias cosas a tener en cuenta. Era casi imposible. No, tampoco tanto, pero complicado, sí. No era un ejercicio para resolver así nomás, había que pensarlo bastante. Les diría que podría ser tranquilamente un ejercicio que corresponda al segundo parcial, ¿bien? Si quieren hacer un segundo parcial que corresponda a un examen, este podría ser uno de los problemas, ¿bien? Y ya están en condiciones de poder hacer un examen como si fuese un ejercicio como si fuese el segundo parcial, pero bueno, necesitan, obviamente,
práctica y sobre todo práctica con vectores, matrices, falta un tema más también, que es el de funciones, y eso va a ayudar a que puedan resolver algo como esto mucho más rápido. ¿Bien? Veamos el enunciado y veamos cuáles son las cosas a tener en cuenta que hacen que este enunciado sea un poco más complejo de lo que venimos trabajando y cómo resolverlo. Y además vamos a ver hoy una herramienta que no es una estructura de programación, pero sí es una herramienta que se utiliza en la programación, que es el uso del debug, ¿bien? Que va a venir muy bien. En principio vamos a leer el enunciado. Dice que se dispone de las exportaciones realizadas por Argentina a diferentes países del mundo. Por cada exportación se registra esta información. El país de destino, que está entre 1 y 10. El código de industria, que acá son registrados, son 6. Y va, el 11 es la textil, el 22 minería, 33 pesquera, y así. Esos son los códigos de industria. Las toneladas exportadas y el importe por tonelada. ¿Ven? Acá tendríamos, estos serían valores float. ¿Bien? O cuando yo los resuelvo, los voy a resolver con valores float. Si eligieron usar entero para esto, como no lo aclaraba, no estaba mal tampoco, ¿ven? Pero serían float. Dice que la información no está ordenada ni agrupada y se indica con un código de país igual a 0 la finalización de los datos. Perdón, la finalización de los datos. ¿Sí? Entonces yo dejo de cargar exportaciones, que no sé cuántas son, cuando ponga un país de destino igual a 0. ¿Bien? Después, acá aclara que cada exportación se envía en contenedores que pueden transportar hasta 30 toneladas y aclara que si hay una de 31 toneladas, se necesitan 2 contenedores. ¿No? Parecido a lo que hubo en uno de los temas del examen, acá reutilice esa idea para resolver y además mostrar cómo podría ser la resolución de eso. Pero esto lo que dice es, el lote de ventas, es el que estamos viendo recién, es precedido por un lote de 10 registros con esta información, país y continente. O sea, indico el país y a qué continente pertenece. No, estoy leyendo el comentario de Juan. ¿Y a qué continente pertenece? Bien, bueno, entonces, lo que pide informar, para cada industria, el total de toneladas exportadas, la recaudación por cada continente, indicando el nombre del continente, las industrias que nunca hayan exportado al país 10, y... ¿Cómo? Ah, sí, parecido. Y por cada país e industria, la cantidad de continentes que fueron necesarios. La cantidad de contenedores que fueron necesarios, perdón. Para cada país e industria, la cantidad de contenedores que fueron necesarios. Bien. Bueno, hay algunos que son bastante difíciles, ahora lo que estoy viendo. Vamos a la planilla. Yo ya armé una planilla con la carga de ventas, ¿no? De exportaciones, y también acá una simulación de 10 países y los continentes a los que pertenecería cada país. ¿Bien? Ahora, ¿qué dificultades hay en esto? Bueno, primero que el importe es el importe por tonelada. Quiere decir que si yo después tengo que calcular el importe total de la exportación, tengo que hacer un producto. No es muy complicado, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Acá le puse un importe muy sencillo. Imaginen que son billones o millones ¿no? Porque obviamente nadie exportaría una tonelada por 5 pesos. Así que imagínense que es una moneda, son, no sé, bitcoins o algo muy caro. ¿Bien? Pero para simplificar la carga de datos lo hago más simple el importe. Ahora, los contenedores. Se podría hacer un cálculo con planilla, con Excel para poder calcularlo, pero vamos a hacerlo a mano, a ser más rápido esta vez. Si esta exportación, que es de 1 tonelada, ¿en cuántos contenedores lo podría llevar? En 1. En 1. Esta que es de 5. En 1. En 1. Esta que es de 30,2. 2. En 2. 2. De 35. 2. En 2. De 61. 3. 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? En 3. En 45. En 2. 2. 2, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Bien.
Listo. Resuelto lo de los contenedores, al menos en la planilla. Otra cosa a tener en cuenta. Bueno, yo acá pongo el país, ¿bien? Uno de los puntos me dice por cada continente la recaudación, ¿bien? Entonces, yo tengo acá los importes que me permitirían calcular la recaudación, pero no tengo el continente. ¿Bien? El usuario no ingresa el continente, ingresa el país. Bien, entonces acá es donde va a haber que hacer uso de esa lote que precedía a esto, que estaba antes, en el cual yo a cada país le decía a qué continente pertenece. Entonces, yo acá, cuando ponga el código de país 5, bien, yo Hago un sé, buscar B. claro, hay que hacer un buscar B. Yo sé que el continente en realidad, para el país 5, es el continente 4, ¿bien? Yo sé que el continente es 4, entonces yo tendría que ir acumulando esta recaudación para este continente. ¿Bien? En total creo que son 4 continentes. Bueno, acá yo literalmente voy a hacer un buscar B para resolver eso. Vamos a poner acá P por continente, P por C, vamos a ponerle. Y acá hago un buscar B. Buscar B del país, ¿no? El país lo quiero buscar en P por C. Lo que quiero saber es el continente y esto no está ordenado. Entonces ahí... Hay que Esto fijar el rango, ¿puede ser, Ángel? no, porque usé un... ¿Cómo se llama? Un rango con nombre. Yo uso P por C. Ok. Si no, tendrá que fijar el rango, exactamente. Bien, ahí yo ya tengo para cada país a qué continente pertenece, ¿sí? Esto es contenedor por las dudas y este es continente. Bueno. Listo, tengo eso. El tema es cómo hago eso en C++, porque no tengo una planilla a mano para poder hacer eso. ¿Bien? Bueno. Y lo que yo cargo es esto. País 5, continente 4. País 1, continente 1. Y así. Ahora, ¿cómo podría recrear esto en C++? Bueno, imagínense que tengo así y así. ¿Bien? País y continente. Entonces, para el país 1 es el continente 1. Para el país 2, el 1 también. Para el 3 es el 2. Básicamente lo que tengo acá, ¿sí? Bueno, imagínense que así cargué todos los datos. Obviamente la persona no los va a cargar en orden. Bien. No los va a cargar en orden, pero yo tendría que poder registrar esta información. Ahora, si yo no tuviese esta columna, ¿bien? Si yo no tuviese esta columna y tengo solamente los continentes y nada más, yo puedo saber a qué continente pertenece el país, el tercer país, el país con código 3. Solo con esto, ¿eh? Sí, por la posición. Bien. Yo sabría que... Por poder se puede, pero sin la columna ya no podés usar lo que hicimos la clase pasada, que es vectores. Sí, porque fíjense, yo tendría esto así, Sí. y el último sería el... ¿Cuántos eran? 9. 10. Eran 9. 10, es el 9. Bien. Y entonces, si yo quiero saber a qué continente pertenece el país 2, el país 2 pertenece al continente 1. Si yo quiero saber a qué continente pertenece el país 9, el país 10, perdón, el país 10 pertenece al continente 3. ¿Sí? Yo con tener una lista de perdón, 10 Ángel. elementos. Sí. Como elemento valor, guardaríamos el código de continente, digamos. Como valor en el vector guardaría el código de continente. Y luego, para poder saber a qué país pertenece ese continente, yo lo que hago es fijarme en el índice. ¿Sí? Entonces, este de acá, que es el índice 9, sería el país 10. ¿Bien? Y yo sé que el país 10 pertenece al continente 3. Lo que hago es representar esto, pero en un solo vector, donde el contenido del vector es el número de continente y el índice del vector, como está de 1 a 10, es el código de país. ¿Sí? Eso es una cosa que
va a ser necesario para poder representar eso. Y después, en otra parte, yo necesito saber por industria el total de toneladas exportadas. Bien, por industria el total de toneladas exportadas. Ángel, Pero de una vuelta, sí, No estoy. Los chicos del grupo me lo intentaron explicar, pero no estoy entendiendo esto. Si yo pongo un código país 10, sí. ¿Quién me marca que está en el continente 3? El usuario cuando carga los datos. El usuario cuando carga los datos define a qué continente pertenece cada país. Eso lo dice en el enunciado acá. Que el lote de ventas es precedido, es decir, yo antes cargo esto, y acá yo digo, cada país con los que voy a trabajar, yo indico a qué continente pertenece. No lo define ni la consigna ni el programador, lo define el usuario. ¿Sí? El usuario que va a usar esto dice, bueno, yo tengo 10 países y por ahí 9 pertenecen a América y el último pertenece a Europa. Tranquilamente podría ser así. Entonces, de esta carga de datos, yo lo tengo que poder transformar en algo, ¿sí? Ya vimos que es un vector, en algo, para que cuando después cargue las ventas, yo pueda transformar el país de vuelta en el continente, como se cargó al principio. ¿Sí? Entonces, lo que hago es usar un vector. Son 10 países, hago el vector de 10, y lo que hago después es guardarme a qué continente pertenece. Después dice Darío, haces otro vector para país e industria. Ahora vemos ese, para resolver el D, me imagino, pero veamos el punto B, que dice, el punto A, que dice por cada industria el total de toneladas exportadas. En el punto A son 6 industrias, como podemos ver, ¿no? Son 6 industrias. Entonces yo tendría que poder crear un vector de 6, sería lo más práctico, hacerme un vector de 6 que me represente las industrias, a ver si lo puedo bajar. Cualquier cosa. Bueno, esperen. Acá vamos a poner industria. Bien, un vector de 6. Y básicamente esta tendría que ser la industria 11, la 22. Bien. El tema es que los vectores no van así. Los vectores son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá yo voy a guardar las toneladas totales, ¿sí? Las toneladas totales, que después vemos cuántas son. Y este tiene que pertenecer a la industria 11, este a la 22, y así. Ahora, ¿cómo transformo el 11 en un 0, el 22 en un 1, el 33 en un 2, y así? ¿Bien? ¿Encuentran algún patrón matemático entre esos números? ¿Dividido 11 menos 1? Claro. Bueno, tiró ahí sin ningún tipo de suspenso, ok. Esa es la solución definitiva, la que dijo Gabriela, pero ¿el patrón matemático cuál es? Que son todos múltiplos de 11. Son todos múltiplos de 11, ¿sí? Entonces, yo lo que podría hacer es, bueno, como dijo Gabriela, divido por 11 y el cociente de eso me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si lo divido por 11. ¿Bien? Y ahora esto sí es algo que ya están acostumbrados a transformar. ¿Bien? A esto le resto 1 y se termina transformando en el índice del vector. ¿Bien? Fíjense que es simplemente acá encontrar qué patrón matemático hay escondido en este caso y es candidato a usar un vector también. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cómo recrear esto. Bueno, una vez que tenemos esto definido, ya usando, por ejemplo, una tabla dinámica como suelo usar, podemos calcular cuánto debería dar cada uno de los puntos. Por cada industria, el total de toneladas exportadas. Bueno, voy a seleccionar todo esto. Acá fíjense, con gris pinté lo que el usuario va a cargar y como con rosadito lo que necesito saber, pero que el usuario no va a cargar. Yo necesito saber el importe total, pero el usuario no lo va a cargar así. Yo necesito saber cuántos contenedores voy a necesitar por exportación, pero no lo va a cargar el usuario. Y yo necesitaría, por país, saber a qué continente pertenece,
pero también lo tengo que calcular, ¿bien? Bueno, entonces voy a usar una tabla dinámica para resolver lo que pedí acá, que era por cada industria el total de toneladas exportadas. Entonces, por cada industria, en filas, vamos a poner la suma de toneladas exportadas. Listo, este es el punto A. Bien, esto vamos a hacer así, este es el punto A. Vamos con... Karina dice, no entendí de dónde salieron los valores que ingresó en contenedores. En este. Los calculamos a mano, en base a las toneladas. ¿Sí? Usamos esta lógica que dice acá que cada 30 toneladas que necesite una exportación es un contenedor. Bien, entonces, siguiendo esa lógica, por acá, como esta tiene una sola tonelada, se lleva en 1, como este tiene 30,2, se lleva en 2, y así. Bien. Vamos con el segundo. La recaudación por cada continente, indicando su nombre. Bueno, yo lo que hago es venir acá, inserto una tabla dinámica de vuelta. Por cada continente, el importe, la suma de importes. Entonces, acá lo que habría que agregar es que el 1 era América, el 2 era Europa, ¿puede ser? El 3 Asia. Sí, Asia y Oceanía. Asia y Oceanía. Entonces yo mostraría esto y esto para el punto B. ¿Sí? Este sería el punto B. Vamos ahora al C. Las industrias que nunca hayan exportado al país 10. Justo lo que hablaste hoy al principio de la clase, más o menos. Sí, las industrias que nunca hayan exportado al país 10. Bueno, acá lo que se podría hacer, también con una tabla dinámica, también se puede hacer a mano, ¿sí? Pasa que a mí me gusta mucho usar las planillas de cálculo. Las industrias que nunca exportaron al país 10. Yo lo que podría hacer acá es, por cada industria y país, por ejemplo, la cantidad de lo que sea, o la suma de toneladas. La suma de toneladas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿nunca puse el país 10 en la tabla de datos? No, creo que no. Nunca puse el país. Bueno, vamos a hacer esto. País 9. Lo Solución. filtrás. Entonces, 8 vamos a poner. Mejor, tiene más La magia caudal. del cine. Sí, sí, sí. Esto ustedes no lo pueden hacer, pero yo sí. ¿Está bien? Entonces, es más fácil que cambiar los datos, se dará una idea, ¿no? Bien. Entonces, ahora a mí lo que me interesa es el país 8. Bien. Entonces, las industrias que nunca, esto sería un 0, ¿no? Uy, está bien. Las industrias que nunca exportaron para el país 8 es la 55. ¿Se entiende? Me fijo acá, país Sí, sí. 8, acá tengo la industria, sé que el punto C, podemos poner acá, es la industria, en este caso, 55. Si justo hubiese otra industria más, también la tendría que mostrar, obviamente, ¿no? En este caso se da que es la 55. Si hubiese elegido la industria 6, digo, el país 6, serían la 22, la 44 y la 66. ¿Sí? Bien. Ese es el C. Y el D, que creo que es el más complejo de todos, por cada país e industria, la cantidad de contenedores que fueron necesarios. Bien, entonces de vuelta acá voy a hacer una tabla dinámica para resolver eso. Y por cada país e industria, la cantidad de contenedores, que es la suma de los contenedores. ¿Bien? Y listo. Yo lo que acá no me interesa, el total general no me interesa, lo tendría que sacar de la tabla dinámica, a ver si se puede. Seguro que se puede, pero no sé dónde está.
no importa. Lo que me interesa es esto de acá, ¿bien? Vamos a hacer así. Hoja nueva. Borro esta. Listo. Entonces, acá tengo país barra industria y por cada país la cantidad de contenedores necesarios por industria, ¿sí? Básicamente así. Y todo lo que está vacío sería 0. ¿Bien? Ángel, ¿para eso sería necesaria una matriz, sí o sí? Sí. Pueden usar una matriz o pueden usar 6 vectores de 10 también, si quieren. ¿Sí? Acá falta una, que es la industria 333, que debe tener todo 0. Por eso no aparece acá. Seguramente nunca está la industria 33. ¿Ven? Por eso da todo 0. Bien. Ahí estaría resuelto en planilla. Yo después reemplazo todo esto con ceros, básicamente, porque así se mostraría la información. Y obviamente también faltan países acá. Falta el país 3, ¿sí? Falta el país 7 y el 10. Que también completarían todos con 0, ¿no? Básicamente sería todo 0 acá. Bien, de vuelta, acá importante poder tener una tabla de datos rápida para poder después determinar cuánto daría cargando la información. Sería exactamente una matriz de 10 por 6 o de 6 por 10 para resolverlo. También se puede resolver con vectores, pero es un poco más difícil con vectores. Bien, bueno. Muchas cosas por hacer para resolver esto. Y siempre hay que empezar por lo más sencillo. ¿Bien? Por lo más sencillo, porque si no puedo, por ejemplo, yo calcular el importe a partir de un ingreso, no voy a llegar muy lejos. Si no puedo sacar a partir de las toneladas cuántos contenedores serían necesarios, también voy a estar en problemas. Y lo del continente, bueno, es un poco más complejo, también lo vamos a resolver individualmente para después acoplarlo en el programa, ¿sí? Entonces, ¿Lo más sencillo no serían los 2 ciclos? ¿Primero escribir los 2 ciclos? Sí, también, pero yo lo que podría hacer es, fíjense, primero voy a arrancar esta vez creando un proyecto en lugar de un archivo fuente común. Voy a venir a Project, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a usar el debug. Y para poder usar el debug necesito crear un proyecto de código, de software, no un archivo fuente solo, ¿sí? Entonces, voy a ir a File, como vieron recién, File, New y Project, ¿sí? Y voy a elegir aplicación de consola, que es lo que vamos a hacer, una aplicación de consola. Hago clic en Go, elijo el lenguaje, le voy a poner un título y una ubicación, ¿bien? La ubicación lo voy a ubicar en donde vengo trabajando actualmente, que es en GitHub. No, acá no. UTN, acá sí. Laboratorio 1, esta es la clase 11. Acá. Acá voy a ubicar. Y al título le voy a poner actividad. ¿Bien? Bueno, nada más. Esto, hago clic en siguiente. Esto que me indica acá lo dejo tal cual, el compilador y estas opciones tildadas como vienen, y pongo finalizar. Bien, acá parece como que no hizo nada, pero si yo voy ahora a View y activo la opción Manager, acá al costado voy a ver el proyecto, ¿sí? Y el proyecto, como siempre, como obviamente se lo imaginan, tiene un main, que está acá. Incluso le pone un código por defecto, ¿sí? Bueno. Vengo por acá y pueden ver que en la carpeta donde guardé eso, me crea un directorio para el nombre del proyecto, yo le puse actividad, y adentro tienen un archivo CBP, que es el proyecto, y un archivo CPP, que es el archivo fuente main. A partir de ahora que ustedes creen un proyecto, lo que van a hacer es, si usaron un proyecto, abrir el CBP, que es el archivo de proyecto, ¿sí? Ya no abren los archivos CPPs individuales, sino que lo que van a abrir es el archivo de proyecto. ¿Bien? Bueno. Después, dentro del main, obviamente lo que vamos a hacer es resolver nuestro programa. Entonces,
Acá resolveríamos nuestro programa como siempre. De hecho, si yo le dejaba el Hello World, esto es un programa que dice Hello World y nada más. Acá ninguna cosa nueva, ¿sí? Lo único que vimos es que en lugar de hacer un archivo suelto, de un CPP suelto, hicimos un proyecto y el proyecto puede incluir muchos archivos. Por ahora vamos a usar uno solo, pero puedo incluir varios, no solamente un solo CPP. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿para qué todo esto si yo podría haber hecho un archivo CPP suelto y ya está? Porque esto lo que me habilita es el menú de debug. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es este menú de debug. Bueno, yo lo que voy a hacer es, por ahora, un fragmento del programa, no todo. Voy a hacer que algo que me represente las exportaciones y las toneladas. Bien. Entonces, que me pida la exportación, mientras que el código de exportación sea distinto de 0. Esto es algo que estoy como escribiendo acá, que no necesariamente es lo que dice el enunciado. ¿Sí? Estoy resolviendo individualmente la cantidad de contenedores que vamos a necesitar por exportación. ¿Sí? Cantidad de contenedores. Bien. Bueno. Y acá lo que voy a hacer es volver a pedir el código de exportación. Acá pido las toneladas. Y pido las toneladas. Bien. Entonces, acá yo tendría que poder saber cuántos contenedores necesito por tonelada. Es esto que hicimos acá. ¿Bien? Bueno. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo transformo esto, que en realidad puede ser un float, perfecto, puede ser un float, en la cantidad de contenedores? ¿Qué es esto? ¿Cómo transformo? Los escucho. ¿Una bandera? ¿Y qué harían con la bandera? A ver. Hacer un if si las toneladas son mayores a 30. El tema es que si esto fuese acá 61, ya son 3. Es cada 30. No es que si superó 30 son 2 y si es menos de 30 es 1. Cada 30 necesito un contenedor. O sea, en algún momento voy a tener que hacer una división para resolver esto, ¿no? Claro. Ángel, dividido. En el if ¿puede va a ser? ser Dividido 30 entonces. Y el Dividido resto. 30. Bien. Toneladas ¿Resto dividido. 30 no sirve? Podría ser así. El tema es que yo acá lo que tengo es un float. O sea que no puedo usar el resto en Claro, este el resto caso. no se puede. Bien. Pero fíjense, yo lo que puedo hacer es, como float, puedo guardarme el resultado de la división. Bien. Entonces voy a declarar esta variable resultado y voy a poner toneladas dividido 30. Bien. Entonces, si yo tuviese, ¿cuántas toneladas era acá? 30,2. Si yo tuviese 30,2 y lo divido por 30, me da 1,067, ¿sí? Es un poco más de 1. Que sea un poco más de 1 ya lo tiene que transformar en 2. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que podría hacer es la cantidad de contenedores, en este caso, esta variable resultado la voy a guardar por acá, si no les hago lío declarando variables dentro de un while. La cantidad de contenedores, por ahora, es la parte entera de lo que me dio como resultado esta división. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para quedarme con esa parte entera? ¿Cómo se fue? Ahora sí, el Declaro resto. como entero el resultado. Pasa que si declaro como entero el resultado, nunca voy a tener esta otra parte.
La pregunta es cómo reconocer que como se pasó de 1, ya serían 2. Claro, esto es nuestro objetivo final. Pero ahora, yo quiero por el momento quedarme con este 1 solamente. ¿Bien? Yo me quiero quedar con ese 1 por ahora. Después le voy a sumar uno más, después. Pero por ahora quiero quedarme con ese 1. Entonces, Lo que habían dicho antes, +1, capaz en todo caso. no sé qué habían dicho antes. Perdón. Me explico mal, lo tengo en la cabeza y no sé cómo decírtelo. Básicamente yo tengo 1,006 y quiero quedarme con solo el 1. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cambiar toneladas a IN? ¿Podemos limitar los decimales, Ángel? Se puede, pero es más fácil que eso. ¿Cómo transformo un float en un int? Cambiando el tipo de dato. ¿Casteo? Pero en una línea en particular. ¿Con un casteo? Con un ahí, casteo. en la misma línea. Entonces, acá yo hago esto. ¿Bien? Entonces, con eso, no importa lo que me haya quedado en resultado, con coma o sin coma, me voy a quedar con la parte entera. ¿Bien? Ahora, todo esto no era solamente para saber la cantidad de contenedores, sino para explicar el uso del debug, ¿sí? Entonces, veamos en qué nos beneficia tener el uso del debug. Yo me voy a parar en esta línea y voy a venir a debug y voy a poner esta opción, ¿sí? F5, ¿sí? O voy a poner un punto de interrupción. Así que voy a apretar F5 y fíjense que me aparece este círculo rojo. ¿Bien? Sí, Juan, todavía no lo terminamos, estamos elaborando la resolución de esto. Todavía no está terminado la cantidad de contenedores. Bien, yo puse un punto de interrupción. Y ahora, como yo quiero probar mi programa para saber lo que está haciendo, ¿sí? No voy a usar build y build and run por ahora. ¿Bien? Voy a venir a debug y voy a poner start. Lo que hace es compilar esto, compila el programa. No tengo instalado el debug, no te puedo creer. Qué no lo tengo. A ver, dame un segundito. Puede pasar. Puede pasar, tranqui. ¿Tengo el GDB en alguna parte? Lo tengo, pero ¿por qué no me lo configuro? A ver, espera, voy a compilar. Compila bien. Voy a poner start. No, no me funciona. Si lo corro, ¿funciona? A ver. Si lo corro, funciona. Pero el debug no me funciona. Bueno, a ver, voy a usar mi sentido común para tratar de resolver esto. Y voy a hacer lo siguiente. No es muy técnico que digamos, pero si funciona, no pueden negar que funcione. Si no funciona, no funciona. Voy a cerrar el proyecto y voy a tomar esta actividad, esta carpeta con todo el proyecto y todo, y me lo voy a llevar a la raíz de la unidad. ¿Bien? Y ahora, voy a abrir esto con CodeBlocks. O sea, hice una copia del proyecto y me lo llevé a otro lugar, ¿sí? Bueno, vamos a ver si funciona. Voy a poner el punto de interrupción. Lo cambié de lugar, ¿sí? Solamente. Y voy a poner debug, start. Bueno, aplausos, por favor. ¡Grande! Mi sentido arácnido funcionó. El CodeBlocks hay que tratarlo con mucho cariño, ¿sí? Es un programa muy especial. Y tiene muchos problemas con las rutas largas. Entonces, la ruta que yo estaba trabajando era larguísima. Y no le gustaba al debug. Entonces, con una ruta un poquito más cortita, funcionó. Si quieren, después pueden ver la grabación. Por suerte no pueden ver mi transpiración mientras hacía todo eso, pero pueden ver que se solucionó, ¿sí? Sí, esto, por ejemplo, con el Visual Studio no pasa. No tiene problemas. Pero con uno pesa más que el otro, ya hay mucha diferencia. Uno está más elaborado que el otro.
Bien. Igual lo único que hizo fue correr, hay que ver si funciona el debug, ¿sí? Pero creo que va a funcionar. Entonces, hasta ahora corrió, pero está en modo debug, no está corriendo el programa el exe, sino que está corriendo el exe con el debug incorporado. Entonces, yo ahora pongo, por ejemplo, el código de exportación 10, pongo toneladas que habíamos puesto 30,2. Sí. Y no está funcionando. No está funcionando. Bueno, parecía que sí, pero no. Una lástima. Ángel, si no, no sé Sí. cómo es si hay debug en el visual, pero porque no lo Sí, uso. después... Pero de última, probalo ahí y explicanos más o menos cómo sería en Code. Va, te doy No, una no, idea. lo voy a mostrar en Codeblocks, pero primero lo voy a asegurarme de que me funcione bien a mí, porque Ok, no me tranqui. funciona. Podríamos hacerlo la semana que viene, ¿sí? Porque estaba seguro de que funcionaba, de hecho lo uso, pero hoy no quiere. Debo tener algo Así mal explota configurado. Codeblocks. Sí, así que olvídense del debug por esta semana, lo vamos a ver la semana que viene. Igual vamos a resolver el problema, pero no me está frenando. Básicamente lo que tendría que hacer el debug es, eso que puse acá, cuando el programa pasa por esa línea tiene que frenar y a mí me tiene que permitir ver qué contiene las variables, qué línea está ejecutando. Yo puedo ir paso a paso por el programa. Bien, y sirve mucho para poder ir línea por línea y saber si mi programa está haciendo lo que debería o se metió en algún bug y yo cometí algún error. ¿Bien? Es como dice Esteban, no solo cambié la ruta, sino que también voy a cambiar la semana. Exacto. Sí, problemas técnicos como Y decían por ahí. Ángel, pregunta, ¿y el debug Sí. te marca como lo que vale resultado, lo que vale toneladas? Exactamente, Como un cout, digamos, a mano. acá en un costadito van apareciendo cada una de las variables y su contenido, entonces uno puede ir viendo claramente lo que va haciendo el programa. ¿Sí? Eso es lo que quería demostrarles, pero acá no me está funcionando. Probablemente si me lo llevo a una computadora con Linux, que es lo que uso siempre, y ahí siempre expliqué debug, podría hacerlo, pero la verdad tendría que abrir una compu con Linux. La verdad no tiene mucho sentido. Cuando esto lo podemos ver la semana que viene, pero con un entorno configurado para que pueda debugar. Lo que me preocupa también es que probablemente les pueda pasar a ustedes lo mismo, y bueno, ahí habría que ver por qué no me está funcionando a mí en Windows, corregirlo, y si les pasa lo mismo, darles como las indicaciones para que lo puedan arreglar, ¿sí? Evidentemente no es solamente la ruta, sino que hay algo más que hace que no esté entrando en el punto de interrupción como debería, ¿sí? Bueno, una lástima. Me hubiese gustado que funcione, pero no funciona. Probablemente sea alguna configuración, pero puedo estar un buen rato hasta que encuentro qué es. Bueno, de ¿Sí? última, Ángel, si encontrás lo que es y capaz si nos pasa a nosotros, un video ahí en Sí, el foro de novedades, un tutorial, digamos, y ya con eso ya está, tranqui. Quédate sí, o la tranquilo. semana que viene le mostramos. Me fallaba por esta razón, pero no sé qué puede ser. Tendría que, a ver esta opción. No. Bueno, no importa. Vamos a volver a la resolución del ejercicio sin el debug esta vez. Es decir, voy a cerrar voy a abrir el proyecto que estaba trabajando en otra ruta, total no voy a usar el debug. Y podemos usar igual la lógica para resolverlo, pero sin ir paso por paso, que es lo que quería yo Perdón, ¿le habías originalmente. cambiado le habías puesto los datos para que entre el while? Sí, Porque sí, lo sí, tenés sí. adentro de un while, ¿no? Sí, pero no se detiene en el punto de interrupción, que es el problema que me está dando ahora, ¿sí? Volvamos a... Yo les había pedido aplausos, retiren los aplausos si quieren, no funciona. Control Z. Control Z a los aplausos. Vamos a abrir el proyecto de vuelta y vamos a resolverlo con el debug que conocemos, que es hacer un cout, ¿sí? Vamos a hacer un cout acá y vamos a mostrar cantidad de contenedores. El ¿Bien? debug a mano. El debug a mano. Bien. Entonces, por ejemplo, toneladas 30,2 y por ahora los contenedores necesarios son 1. Pero en este caso sabemos que tendrían que ser 2 los contenedores necesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué restaría hacer para que
a esto, como sabemos que tiene una parte más, o sea que no es 1 redondo, sino que tiene una parte más, la división, le tengo que sumar un contenedor más. Con un if, puede ser. Bien. Y Estoy que, preguntando si es mayor a 1, porque es 1,0066 que es mayor a 1, y si es mayor a 1, le sumas Más un 1. contenedor más. Va, eso me imagino. el problema de eso es que, Es el fíjate, 61. si yo hago esto, me da 2, 2 es Sí. mayor a 1, y no le tengo que sumar 1 más. Ya con 2 estoy bien. Claro. Y habría Un que más 1 cambiar obligatoriamente. había... no, bueno, ahí me mataste. Bien. Mayor a 1 y menor a 2. Fíjense, es, de vuelta, habíamos hecho 30,2 dividido 30, ¿sí? Y me da con coma, básicamente, y yo sé que son 2. Si fuese 60,3 dividido 30, tendría que ser acá 3 contenedores, no 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Puede ser que cambiemos en vez de mayor a 1, sería es mayor... Mayor a 0 y al- menor a 1. Básicamente, ¿qué tiene que ser? Creo que, profe, podría ser que si el resto de la división es mayor que 1, que sume 1. Mayor que 0, perdón, sume 1. Sí, pero no es el resto. Si la parte decimal de la división no es 0, o mayor a 0, ya necesito Ahí uno más. súmalo. Entonces Bueno. sería un if preguntando si el resto es 0, si no, le sumamos 1. Bien, entonces vamos a hacer así, vamos a hacer, genéricamente vamos a decir esto. Parte entera, bien. Parte decimal. ¿Cómo hago para obtener la parte decimal? Si yo tengo el resultado y tengo la parte entera. El resultado menos el resultado entero. Bien, el resultado menos el resultado entero. Fíjense, yo esto también lo puedo poner así acá. El resultado entero. Bien, y esto ya es más bien matemáticamente la solución. El paréntesis. Sí, lo puse mal el paréntesis. Entonces, 30,1. F. No, puse 30,1. Ahí está. Parte entera, parte decimal. ¿Sí? El otro día habíamos puesto 60,3. 60,3. 2. Y hay una parte decimal, ¿sí? Mayor a 0, como podemos ver. Si fuese 60 toneladas, parte entera 2, parte decimal 0. Bien. Con estos dos datos ya podemos resolver entonces la solución. Básicamente es, si Resultado, pero float sería. si la parte entera de resultado, ¿sí?, es mayor a 0, a lo que había calculado antes, que es cantidad de contenedores. Lo borré, esperen. Cantidad de contenedores es resultado como entero. Bien. Y si ahora a la resta esa, perdón, si ahora a la resta esa que hice abajo, ¿no? Resultados menos la parte entera. Si esto es mayor a 0, si la parte decimal es mayor a 0, entonces le sumo 1. Bien. Y ahora hagamos el cout no de todo esto, sino de la cantidad de contenedores. Cantidad de contenedores, can contenedor. Bueno. Podemos usar esta tabla que tenemos acá, elegir algunos y ver si coincide bien el cálculo o no. Por ejemplo, tenemos funciona. código 1, 1 tonelada, un contenedor. Código 2, por ejemplo, vamos a poner 30,2 y son 2 contenedores. Por ejemplo, código 3, 61 toneladas, 3 contenedores. ¿Bien? 3 contenedores. Los contenedores están acá.
Entonces, ahí, como podemos ver, está funcionando bien. 43 toneladas serían 2 contenedores. ¿Sí? Ahí está resuelto. Básicamente, lo que hacemos es, nos fijamos primero de la división la parte entera. Esos son los contenedores que como base necesitamos. Y después, si hay una parte decimal, como había dicho por ahí una compañera, necesito un contenedor más. Si no, no. ¿Bien? Y ahí estaría resuelto. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque son valores con float. Si fuesen las toneladas valores enteros, sí se podría usar el cociente y el resto, y con eso ya estaría. ¿Sí? Que me imagino que muchos, si usaron enteros, habrán optado por esa opción, ¿no? Dividir por 30, quedarse con el cociente, es la cantidad de contenedores, y el resto me determina si necesito uno más o no. ¿Está bien? Esa podría ser otra forma de resolverlo si fuese enteros las toneladas. Bien. Entonces, acá ya tenemos la parte de los contenedores, que yo me lo voy a llevar a un archivo TXT, después lo vamos a necesitar para resolver uno de los puntos, la parte de los contenedores. Bien. Ahora vamos a pensar la estructura general del programa. ¿Sí? Vamos a pensar la estructura general de este programa. Bien. Acá habíamos visto que necesito, antes de cargar las ventas, tener un lote con los registros donde indico el código de país y el código de continente. ¿Para qué? Para después poder tener, como vimos acá, un vector en el cual podamos saber para cada país a qué continente pertenece. Bueno, vamos a resolver eso. Yo lo que necesitaría es, primero hacer un ciclo for, como dijeron por ahí, de 10 vueltas, donde voy cargando para cada país el continente. ¿Sí? Y un vector de enteros, ¿sí? Que le puedo poner vector de países, son 10 países, donde voy a ir cargando el continente de cada país. Bien, vamos a ponerle incluso continentes por país. Bueno, entonces, hago un ciclo for de 10 vueltas, bien, y dentro de este for yo tengo que pedir un sein del código de país y un sein del código de continente. Sí, del código de continente. Así que me voy a declarar esas dos variables, país y continente. Le voy a hacer un cout para que el usuario sepa que está cargando. País, continente, y ahí estamos. Entonces, como habíamos visto en la planilla, el país que ponga el usuario, -1 me va a indicar el índice de este vector, y dentro de ese vector lo que voy a guardar es el número de continente. Entonces, lo que haría es, en este vector de acá, en la posición país -1, lo que guardo es el continente ingresado. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Perdón, Ángel, ¿por qué país -1? Porque el usuario no va a ingresar en orden no necesariamente va a ingresar en orden los datos. Podría cargarlos así. Los países completamente desordenados. ¿Bien? Sí. Y yo después lo que quiero es poder saber en un vector algo como esto. El país 1, que sería la posición 0. Ah, porque arranca en 0 y termina en 9. En 9, digamos, sí, en este caso. Entonces Bien, le tengo que restar 1 para que lo guarde, o sea, en el primer país, digamos, en el ciclo for, que lo guarde en la posición 0 del vector, digamos. Claro, pero no depende del ciclo for, sino del número de país que ingrese el usuario. Claro. Si el usuario te ingresa el país 10, usa la posición 9 y se guarda el continente. Ah, ok. Y de hecho, podríamos mostrarlo después, no lo pide, pero podríamos mostrarlo con un for. ¿Sí? Ahora sí vamos a ir de 0 a 9. Bien. Y vamos a mostrar país, que sería I+1. ¿No es menor a 10, Ángel?
menor a 10, ¿sí? O menor o igual a 9, es verdad. Y continente es lo que tenemos en el vector en la posición Y. Esto me mostraría todo lo que el usuario cargó ya dentro del vector. ¿Bien? Básicamente lo que el usuario va cargando se va a terminar guardando en este vector para usar después. Entonces. Ángel, consulta. Sí. ¿Puede ser que para esto, para que podamos hacer esto, es fundamental lo que dice el enunciado, que los códigos del país van del 1 al 10? Sí. Para Si poder no resolverlo así tan sencillo como lo estamos resolviendo, es fundamental que vayan sí, de 1 a 10, si no sería O sea, si los muchísimo más códigos del difícil. país fuesen aleatorios, esto no lo podemos hacer. Si no sabemos cuáles son los códigos de países, se puede resolver, pero no tan sencillo como esto. Se puede resolver igual, pero no es tan fácil sí, sí. como esto. Pero no podríamos usarlo como paralelismo, como paralelo con el índice, digamos. No Ok. podríamos. Si los países fuesen 500, 120, 1090, cualquiera, que cualquier código, ya no podemos usar esta estrategia. Okay. Entonces, país 5, continente 4, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 9, 2, 10, 3, 4, 3, 3, 2, 8, 2 y 7, 3. Y después me lo va mostrando como está acá, ¿no? En 1, 1, 2, 3, 4. El resto no los cargué para hacer más rápido. Y el último es el continente 3, como pueden ver. ¿Sí? Entonces se va acomodando en el vector para usarlo más adelante. ¿Sí? Gonzalo dice que no entendí que eran 10 países, sino que cada continente podría tener 10 países. No. Cada país, que son 10, tiene un continente. Pertenece a un continente. Exacto. Bien. Bueno. Vamos a dejar esto hasta acá, que ya está bien. En este vector de continentes por país ya tenemos para cada país el continente al que pertenece. Y ahora pasemos a la carga de los datos de ventas. ¿Bien? La carga de los datos de ventas me indica que tenemos muchas exportaciones, muchas ventas, y finaliza con un código de país igual a 0. Y lo que me pide es el país, la industria, las toneladas y el importe por tonelada. ¿Bien? Entonces, país y continente, el código de país lo voy a usar la misma variable país, pero después necesito el código de industria, necesito las toneladas que float y el importe por tonelada que también es float. Entonces, toneladas e importe por tonelada. ¿Bien? Entonces, voy a pedir el país, mientras que país sea distinto de 0, y voy a pedir la industria, toneladas e importe por tonelada. Industria, toneladas, e importe por tonelada. Importe tonelada. Bien. Luego lo que hago es volver a pedir el código de país aquí para que no me quede un ciclo infinito. Ahí tengo la carga de exportaciones. Y acá tendría que ir resolviendo parte del punto A, del B, del C y así, para después mostrarlos. ¿Bien? Entonces, uno de los puntos me pide para cada industria el total de toneladas exportadas. Son 6 industrias, como podemos ver, y las industrias, como habían dicho por ahí, son todos múltiplos de 11. Entonces, cuando yo ingrese la industria 11, voy a querer usar la posición 0, la 22 voy a usar la posición 1 y así. Bien. Hay dos maneras de resolver esto. Y las dos estarían bien. ¿Sí? Yo podría hacer un switch de la industria. Bien.
Y si el case es 11, bien, podría decir que la posición, me hago una variable que se llame posición industria, es la 0. Si el case es 22, la posición de la industria es la 1 y así. ¿Alguien lo hizo así? Yo. Bueno, no está mal. Lo único... Es más largo, lo único. me Es más parece. largo. Hay posibilidad de equivocarse. Por ejemplo, como estoy haciendo yo acá. Si justo acá me equivoco y uno lo dejo mal la posición, ya me calcula mal, ¿no? Si yo hiciera esto, me calcularía mal acá la posición, ¿sí? Y después, si fuesen en lugar de 6 industrias, 100, tendrías un switch gigante, ¿no? Pero bueno, es una opción y está bien. Si logran hacer que funcione, está perfecto. ¿Bien? Pero otra, yo voy a borrar esto, es una opción, pero no la vamos a usar en este caso. Otra es utilizar ese patrón matemático que hay de que todas las industrias son múltiplos de 11, en este caso, y como habíamos dicho, si es la posición 11, yo lo tengo que transformar en un 0. ¿Bien? Y creo que ahí había alguien mencionado, creo que fue Gabriela, que cálculo matemático me permite a mí transformar ese valor, ¿sí? Esa posición de industria en la correspondiente. ¿Cómo sería? Sería número de industria dividido 11 menos 1. Bien, número de industria dividido 11, lo que hace es, básicamente, esto. Esto dividido 11 me va a quedar un número del 1 al 6. ¿No? Entonces, si a esto yo, además, después le resto 1, ya se queda con las posiciones del vector que necesito. O sea que lo que hago es en una variable aparte, que le puse postindustria, me quedo con la división menos 1, y ahora este es el índice a usar en un vector. ¿Qué vector? Un vector que voy a crear acá para el punto A. Bien. Nosotros esa cuenta la metemos dentro de los corchetes. ¿Está mal? No. No, no estaría mal. Ahora lo voy a hacer también adentro de los corchetes. Es por ahí un poco más difícil de leerlo, pero funciona. Por ahí paréntesis para dividir. Exacto, O sea, pero sí. No hace falta porque va a dividir va a separar en sí, término bueno, pero igual. después para mostrar, sí te va a servir, porque si no, el índice 0 por 11 es 0. Entonces primero tienes que sumarle entre paréntesis. Y después Exacto. Exacto. Así es. O sea, para el código es importante ahí el paréntesis, ¿no es cierto, Ángel? Como matemática, digamos, para que Sí. separen términos. Sí, hay que usar paréntesis si uno quiere hacer la separación en términos, si quiere que la cuenta se haga primero una parte y después la otra, hay que usar paréntesis para separar en términos. ¿Bien? Me pide por cada industria el total de toneladas exportadas. Entonces yo tengo que tener 6 resultados de toneladas. ¿Bien? Vamos a poner a este vector toneladas por industria. Bien, toneladas por industria de 6. Y lo voy a poner en 0 como vimos el otro día. ¿Sí? Entonces, acá en ese vector de toneladas por industria, en la posición postindustria menos 1, acumulo las toneladas ingresadas. ¿Bien? Lo que decía ahí un compañero es que yo también podría hacer esto. En vez de usar postindustria, dentro de los corchetes acá, poner la cuenta que hice arriba. Industria dividido 11 menos 1 más igual tonelada. Como poder se puede. Es por ahí un Ángel, poquito más consulta. complejo de leer, pero se podría tranquilamente. En el de arriba, ¿no sería postindustria solo, sin el menos 1? Sí, porque está ya le restando resté uno. menos 1. Exactamente. Postindustria solo. Muy bien. Así es. Este ya me da la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que no hay que restarle menos 1. Acá sí, porque estoy reemplazando en lugar de la variable la cuenta directamente. Cualquiera de las dos funciona. funciona. ¿No? Así es. Bien. Y después para terminar
mostrar todo esto. Mando paréntesis. Exacto. Para Para sumarle 1 porque si no es 0. Acá vamos a mostrar el punto A. Bien. Y con un ciclo exacto vamos a declarar una variable i, ya está, así que voy a usar esa variable. Voy a ir de 0 hasta 5 para recorrer todo el vector. Bien, y yo tendría que mostrar primero qué industria pertenece. Bien, primero qué industria pertenece. Y después las toneladas totales. ¿Sí? Las toneladas totales es fácil porque ya lo tengo dentro del vector, es esto en la posición i. Bien, pero la industria básicamente no puedo hacer i más 1, porque i más 1 me va a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo lo que necesito es que me dé 11, 22, 33, 44 y 55 y 66. ¿Sí? Entonces, como bien decían por ahí, tengo que hacer básicamente la inversa de esto. Entonces sería I más 1 por 11. Exactamente. I más 1 por 11. Entonces, cuando sea 0, lo que va a hacer es 0 más 1, 1 por 11, 11. Cuando sea 1, va a ser 1 más 1, 2 por 11, 22 y así. ¿Bien? Lo bueno de esto, ya podemos comprobar si funciona porque tenemos una tabla de datos. Entonces yo puedo cargar esto primero, después cargar esto otro y resolver el punto A, ver si nos da este resultado. ¿Sí? Vamos a probar individualmente este para ver si está bien. Primero, lo que voy a hacer es, para ganar tiempo, esto llevármelo acá, y como ya saben, reemplazar esto por un espacio, para después copiar y pegar. Este sería el primer lote, y el segundo lote de datos es este otro, de acá. El 0 se lo voy a cargar yo a mano. ¿Bien? Entonces, voy a volver acá al bloc de notas. En realidad no es el bloc de notas, es uno tuneado. Y lo que voy a reemplazar ahora es el tab por un espacio. El tab por un espacio. Bien. Y acá, ojo, porque fíjense lo que pasó con los valores decimales. De la planilla de cálculo al bloc de notas, lo dejó con una coma. Y básicamente lo que tengo que hacer es poner un punto. ¿Sí? Ya saben que la parte decimal acá sería con punto. Bueno, este sería el primer lote. Así que corro mi programa, lo pego y acá tendría el primer lote. Y ahora lo que me pide es el país para el segundo lote. Bien, entonces vengo acá, pongo esto y pego el segundo lote. Bien, perdón. Acá. Me pide un 0 y me calcula, bueno, me falta un espacio, una lástima, pero me calcula los resultados, ¿sí? Entonces, si venimos a la planilla de cálculo y vamos al punto A, acá tenemos, ¿ven? La industria 11, 62,20, la 22, 20, la 3 no aparece, pero básicamente es 0. La 447, 123 y 61. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con este? ¿Este lo pudieron llegar a plantear y resolver en el tiempo que tuvieron cuando estaban trabajando por equipos? Sinceramente, Lo resolvimos diferente. Pero llegaron a la no solución. hice ni la mitad. Ok. Con switch, dicen. Bueno, Claro, con un nosotros switch. hicimos switch y 6 variables y acumular. Bueno, lo de las 6 variables podría haber sido un vector, ¿no? Pero el switch podría haber sido tranquilamente hacer un switch, que cuando la industria es 11 use la posición 0, cuando es la 22 use la 1, y así. Bien, lo del vector sí hubiese estado bueno, porque fíjense que es mucho más fácil. Con un vector, en esta línea, perdón, acá no, en esta línea se resuelve. Bien. Bueno. ¿Qué otro pudieron llegar a encarar? Yo alcancé hasta hacer al B y después corté porque
porque no nos uniste todos acá y aparte no llegué a ver matrices, entonces el D ahí Claro. no pude. Bueno, entonces este sería el A. Vamos a ver el B y después si quieren los libero porque es medio, se me pasó un poco la hora, son las 12:20 ya. Les puede quedar tiempo, ¿sí?, en la semana para poder hacer el resto y después podemos llegar a o subirlo resuelto o verlo un ratito, un sábado, la solución de los que quedan, ¿sí? Pero vamos a resolver el B, que vi que muchos también llegaron a encararlo. Que el punto B lo que nos pide es la recaudación por cada continente, indicando el nombre del continente. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos continentes tenemos? 4. 4. Y los valores van del 1 al 4, o sea que en ese sentido es mucho más fácil de resolver que el anterior, en el cual había que hacer todo un cálculo para obtener el índice. Acá, continente menos 1 y listo, ya lo tendríamos resuelto, ¿bien? Y luego, la recaudación de cada continente. ¿Qué tipo de datos sería? Float. Float. Entonces, como muchos hicieron, con 4 floats o un vector de 4 floats, lo podría resolver, ¿sí? Entonces, venimos por acá, y para el punto B, yo puedo hacer un vector de recaudación por continente. De 4 elementos, todo en 0. Bien. Entonces, ya tengo el vector. Bien. Y en este vector de recaudación por continente, básicamente yo lo que tendría que decir es, en la posición del continente, acumular la recaudación. ¿Y cómo calculo la recaudación de un registro? Las toneladas por el importe. Bien, eso es sencillo. Las toneladas por el importe por tonelada. Bien. Ahora, el problema es que yo no tengo la posición del continente, ni tengo el continente en este lote. ¿Sí? Yo no sé en este lote cuál es el continente. Lo que sé es cuál es el país. Bien, pero no el continente. Bien. ¿Cómo haría para poder calcular u obtener? Acuérdense que yo lo que hice fue un buscar B, ¿sí? Pero ¿cómo podría yo saber cuál es el continente si lo que tengo acá es el país, no el continente? Bien. Yo, si vuelvo a mi tabla, yo lo que tengo en esta ingreso es el país, ¿bien? Y con este país yo tendría que poder saber de lo que cargó anteriormente cuál es el continente. Ángel, ¿puede ser el número de país menos 1 y buscar el índice en el vector? Bien, acuérdense que habíamos tenido un vector en donde nosotros nos guardamos para cada país a qué continente pertenecía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una variable que se llame continente. Bien. Continente. Entonces, para cada país saber a qué continente pertenecía es básicamente ese vector que hicimos acá arriba, continentes por país. Continentes por país. En la posición del país que haya ingresado el usuario menos 1, me daría el continente. Bien, fíjense en Excel cómo sería. Yo pongo país 1. Bien, este 1 le resto 1 y lo transformo en el índice 0. El índice 0 en este vector me dice es el continente 1. Me dice a qué continente pertenece el país 1. Si hubiese ingresado, por ejemplo, el país 10, 10 menos 1 es 9, en la posición 9 de este vector me dice que es el continente 3, y así. ¿Bien? Eso es lo que estamos logrando con este cálculo. Y ahora sí, en la posición continente menos 1 acá, lo que puedo hacer es acumular por continente. Bien, lo que hago es utilizar el país para, buscando en ese vector de países que hicimos originalmente, tener el continente. Bien, bueno. Y después, acá cuando Ángel, muestre el punto perdóname, la de continente menos 1, ¿por qué era? Porque... ¿Por qué pongo menos 1? Sí, sí, sí. Porque En el de continente, nomás. Claro, porque acá va menos 1. Porque lo que el usuario ingresó acá
es el número de continente básicamente sin Literal. restar. Puso el continente 1, el 2, el 3, el 4. Pero ¿qué pasa? Cuando sea continente 3, yo en mi vector quiero usar la posición 2. Porque va de 0 a 3. Claro. Por eso es que le resto 1. ¿Bien? Yo básicamente para este otro, como pueden ver acá, yo voy a tener una cosa así, pero esto es 0, 1, 2 y 3. El usuario ingresa a 1, 2, 3 y 4, pero en mi vector tengo 0, 1, 2 y 3. Claro, Entonces, para saber la posición 3 tenés que restarle 1 para que esté en el índice 2, digamos. exacto. Para saber Listo. exacto, lo que dijiste. Si yo quiero el continente 3, va a estar en la posición 2 del vector. Listo, Y además dale. la dificultad, porque esto ya lo tenemos, en el vector ya tenemos esta información, la dificultad ahora es, me tiene que mostrar el nombre del continente, además. ¿Sí? Por ahora vamos a hacerlo con el código. Cuando lo resuelvo con el código de continente, pero en realidad me pide el nombre. Después vamos a ver cómo agregarle Una cadena. Exacto. Yo lo hice con un if medio polémico, pero bueno, me funcionó. Que hice la condición igual que la tuya, igualada, si es igual a tal número, América. Si es igual a 1, es América. Si es igual a 2, Europa. Bastante polémico, pero me funcionó. Está bien. Fíjense, acá vamos a poner, en un momento vamos a necesitar mostrar la recaudación de cada continente, por eso hice un for de 4, porque son 4 continentes. Y lo que voy a hacer acá es mostrar recaudación por continente en la posición I. Esa es la recaudación. Esta es la parte más fácil, ¿sí? Mostrar todas las recaudaciones de cada continente. Ahora, para mostrar el nombre del continente, puedo usar esa lógica que mencionaste recién. Hacer un switch de I, y si es el case 0, hacer un cout que diga América. América. ¿Sí? Si es El el case enunciado 1... deja abierta esa posibilidad, Ángel, ¿no? Sí, claro. Ok. Es una opción, lo pueden hacer así tranquilamente. ¿Cómo lo Pero, crearían ustedes, Ángel, en un enunciado si tendríamos que hacer un string, digamos? no, es que no lo forzaríamos. Si lo pueden resolver, por más de que Ok. no sea lo que más me gusta, si lo pueden resolver, está bien. No pondría en el enunciado yo, no usar un switch acá. ¿Por qué le tengo que limitar la solución? Si yo quiero que no uses un switch, te hago 400 casos. Entonces, usa el switch, pero tenés que estar la vida haciendo los 400 casos. ¿No? Si yo quiero que no uses un switch, le busco la vuelta para que sea muy difícil de usar. Okay. Pero Sí, te en preguntaba porque no tenía presente, no lograba recordar algún enunciado donde sí o sí nos condicionara a hacer un string, digamos, por eso te preguntaba. No. Lo que sí, por ahí en algún enunciado de la guía, como para que sea un desafío, por ahí, creo que en uno decía no usar el operador de división y el de resto para resolver esto. Entonces ustedes tenían que buscarse la vuelta de cómo dividir sin usar la operación de división, ¿no? Pero es un poco como para desafío. En los fines prácticos, si vas a dividir, usa el operador de división y ya está. ¿Sí? Lo mismo con el producto. La multiplicación es una sucesión de sumas, ¿no? Entonces, uno rebuscándosela podría multiplicar sin usar el asterisco, que es para multiplicar, ¿sí? Pero en fines prácticos, si tengo que hacer una multiplicación, pongo el símbolo de multiplicación y ya está, ¿sí? No voy a hacer muchas sumas. Bueno, acá lo mismo. Bueno, una forma de mostrar el continente, porque yo también quiero mostrar el continente acá, una forma de mostrar el continente, pero el nombre no I+1 y que sea el código, ¿sí? Es crearme un vector para este punto, un vector de continentes, de string. Vamos a poner nombres de continentes de 4 elementos y ya asignarle cuáles son los 4 elementos que tenemos, que están en el enunciado mismo. 1 América, 2 Europa, 3 Asia y 4 Oceanía. Bien, yo puedo o ir poniéndolos uno por uno así, en la posición 0 poner América, en la 1 Europa y así, o como habíamos visto en la inicialización, ir poniéndole, el primero es América, el segundo era Europa, ¿sí?
el tercero Asia y el cuarto Oceanía. Entonces, defino el vector ya con los datos de antemano y ahora, acá, lo que hago es, cuando sea la posición 0 y tiene que mostrar América, bueno, ya lo tengo directamente en el nombre en el vector de nombres del continente. Entonces hago esto y cuando sea 0 me va a mostrar América, cuando sea 1 me va a mostrar Europa y así. ¿Bien? Probamos esto y ya los libero porque deben estar bastante cansados. Bueno, entonces voy a la tabla, no, voy a esta parte que lo que me hace es mostrar el resultado y las tablas las tengo acá, los datos los tengo acá. Primero la carga de datos inicial y ahora me pide esta otra tabla. Y ahora pongo un 0 y me muestra, bueno, el punto ya lo hemos visto, el punto B. América 569, Europa, Asia y Oceanía, ¿sí? Este sería el punto B. Lo de mostrar el nombre del continente, como ya habíamos visto, puede usarse un switch. No, si no les sale utilizar un vector de strings, lo pueden resolver usando un switch. Lo que es un poco más difícil de este punto es esto que hemos visto recién, de que cuando yo estoy cargando los registros de exportaciones, yo no le pido al usuario que me ponga a qué continente pertenece el país, solo le pido el país. Y con ese número de país y lo que cargó previamente, ¿sí? Que lo habíamos guardado en este vector, yo tengo que poder calcular y obtener el continente. ¿Bien? Eso es lo dificultoso por ahí del punto B. Y del punto A era un poco más sencillo en cuanto a la resolución, porque era acumular las toneladas y nada más, pero lo difícil estaba por ahí en detectar cómo transformar el número de industria en la posición del vector. Que se podía haber usado un switch, seguro, pero también vi que muchos se dieron cuenta que había un patrón matemático, que eran todos múltiplos de 11, y se podía resolver con esta cuenta. Entonces, ¿bien? Bueno, entonces quedaría pendiente el C y el D, para que los puedan hacer ustedes si quieren en la semana, junto con la guía de vectores y matrices, y la semana siguiente podemos retomar este donde quedó para resolver los puntos que quedan, ¿sí? Bueno, la verdad, la idea original de hoy, además de poder ver el examen, los que tenían dudas, era que trabajen un rato en un ejercicio un poco más desafiante y poder ver el uso del debug, que bueno, quedó pendiente porque no me anduvo, y lo vamos obviamente a ver. Pero se posterga, no se cancela, Ángel. No, no se cancela, se posterga. ¿Sí? Por cuestiones técnicas lo mostramos en otro momento, porque no me anduvo, que es una herramienta bastante útil para programar, poder ir viendo lo que va haciendo el programa línea a línea, ¿sí? Es como el paso a paso en el PCInt, exactamente, Juan. Es como la prueba de escritorio y el paso a paso en el PCInt, pero en el Codeblocks, y obviamente otros IDEs también lo tiene, como el Visual Studio, como el Android Studio y demás. Bien, así que queda pendiente. Nahuel dice, tengo un error de memoria con el código que pudo haber pasado. Ese código de error, Francisco, la semana pasada lo vimos, ¿sí? El mismo código de error. Lo más probable es que lo que esté pasando es que como índice del vector estés usando algo que se va fuera del vector. ¿Bien? Si yo tengo un vector de 4 elementos y por ahí estoy usando la posición 15 que no existe. Entonces se te desborda y se te cierra el programa. Fíjate que no tengas basura en algún índice o que no estés usando una posición de vector que no corresponde con el tamaño que definiste. ¿Bien, Francisco? Va por ese lado ese código de error. Bien. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Quedaron pendientes algunas cosas que vamos a seguir la próxima. Y la próxima semana lo que van a tener es el enunciado del segundo parcial del TP, para los que quieran optar por esa modalidad de evaluación. Van a tener ya disponible el enunciado, que les puedo adelantar si quieren, va a ser un juego también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había mostrado un juego de dados? Bueno,
va a ser un juego, ¿sí? Y sí, la próxima clase vamos a hacer una introducción a funciones también. Muy bien. Bueno, les voy a dejar de compartir la pantalla. Y si tienen alguna consulta ahora cuando cortamos la grabación, pueden preguntar. Si no, nos vemos la próxima. Hasta luego.